Buenos días y feliz día del libro. Feliz Sant Jordi para los catalanes. Bienvenidos a este encuentro literario en este día del libro del 23 de abril de 2015. Me llamo Aimar Royan y vamos a hacer un pequeño encuentro literario. Vamos a ver el porqué de este 23 de abril, se celebra el día del libro. Vamos a ver también una breve historia de los clásicos de la literatura, una breve definición. Y también después os leeré unos fragmentos de mis libros. Muy bien, pues el 23 de abril, como todos sabréis, es el Día Internacional del Libro y también el Día de los Derechos de Autor. Esta es la segunda parte de la celebración, que pocos conocen, pero que tiene su importancia. Bien, ¿por qué el 23 de abril se celebra el Día del Libro? Pues porque se asocia que el día 23 de abril de 1616 murieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, tres de los más grandes escritores que ha habido. Bueno, esto en realidad no es así. En realidad, Miguel de Cervantes murió el día 22 de abril de 1616 y fue enterrado el 23. Y William Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, pero según el calendario juliano, que tiene un desfase de unos 10 días con el gregoriano, que es el que todos conocemos. O sea, en realidad, William Shakespeare murió el 3 de mayo de 1616. Pero bueno, como algo general, se asocia esta fecha simbólica a esa tan notable muerte de estos tres autores. Bien, desde el año 1995, la UNESCO declaró como Día Internacional del Libro esta fecha, el 23 de abril. Pero en España, desde 1930 aproximadamente, ya se venía celebrando el Día del Libro, el día 23 de abril. En parte por una antigua tradición, en parte también por Sant Jordi, que es la celebración de los catalanes, bueno, catalanes, aragoneses, valencianos, que celebran también ese día y que también celebraban ese día como el Día del Libro. Entonces en Cataluña hay una bonita tradición que es la Diada de Sant Jordi, en la que se regala un libro y una rosa. El libro en simbolismo a este evento cultural del libro, de la literatura, y la rosa como símbolo de, pues, un símbolo de amor hacia una mujer, que tiene el simbolismo de Sant Jordi. Sant Jordi o San Jorge era, bueno, no se sabe si fue un personaje histórico o mítico, con su famoso encuentro con el dragón y la princesa. Entonces San Jorge, San Jordi, liberó a la princesa de las garras del dragón y según dice la leyenda, de la sangre que brotó del dragón, nació una rosa en el suelo. Entonces San Jorge pues cogió la rosa y se la regaló a la princesa como un acto simbólico de amor. San Jorge tiene mucha tradición en Cataluña, en Aragón, en Valencia. Y de hecho la bandera catalana, la bandera aragonesa, tiene que ver con ese simbolismo. San Jordi tenía un escudo de oro, dorado, y al matar al dragón untó sus manos de sangre y con los 4 dedos pues manchó el escudo de sangre. Y por eso la bandera aragonesa catalana es dorada con 4 franjas rojas de sus 4 dedos ensangrentados por la sangre del dragón. Y eso, de la sangre brotada al suelo, nació una rosa, que es la que después le regaló a la princesa. Entonces es una bonita tradición la del día 23 de abril, regalar un libro y una rosa. Si no lo habéis hecho nunca, pues podéis hacerlo como un detalle. Muy bien. Después hemos dicho también que el 23 de abril es el día de los derechos de autor. Bien, vamos a ver qué es esto de derecho de autor. Pues un autor cuando escribe una obra, pues la registra y tiene un derecho de propiedad intelectual sobre esa obra, que es la que le concede no solo el mérito, sino también la explotación comercial de dicha obra, o por lo menos una parte. Estos derechos de autor caducan aproximadamente a los 60 años de la muerte del autor.
En algunos países un poco más y en otros un poco menos. Vamos a ponerle eso, 60, 80 años. Entonces, cuando un autor muere y pasan esos 60, 80 años, digamos que la obra queda libre de derechos de autor y pasa a ser una obra patrimonio de la humanidad o de una obra pública, por decirlo así. Bien, ¿por qué también se celebra este día? Pues para un poco potenciar y realzar los derechos de autor. Hoy en día, pues la piratería o las descargas ilegales están muy al orden del día. Con un ebook, con un libro electrónico, cualquiera puede descargarse, pues, todo tipo de versiones, desde las legales a las ilegales. Bien, vamos a hacer un repaso de la literatura clásica. ¿Por qué? Porque esas son obras públicas de libre descarga, de descarga legal. Os podéis descargar de forma legal cualquier obra cuyos derechos de autor hayan expirado, es decir, de cualquier autor muerto de más de 60, 70, 80 años. Fijaos si hay libros y obras para descargar. Lo que está peor o más mal, por decirlo así, es descargar ilegalmente obras de autores vivos, ya que estamos infringiendo los derechos de autor y estamos, bueno, en cierta medida, perjudicando tanto al autor como a toda la industria editorial que hay detrás, que luego veremos. Bien, hay mucha gente que no quiere pagar por descargar libros, bien sea porque no tiene dinero, cosa que entiendo, o porque no quiere, o porque ha cogido el mal hábito de no pagar por descargar libros, ya que es tan fácil descargarlos. Entonces, fijaos, la gente que no quiera pagar o que no pueda, tenéis para descargar miles y miles de obras gratuitas o de libre descarga o de dominio público en vuestro ebook. Bien sea leerlo en ebook o leerlo en el ordenador o en el teléfono móvil, eso pena de no dejaros la vista ahí. Desde el primer libro conocido, el primer, digamos, texto narrativo, que es la epopeya de Gilgamesh, un texto sumerio encontrado hace, no sé exactamente, no me acuerdo, de 3.000 y 5.000 años, en tablillas de arcilla, en lengua cuneiforme, en Sumeria. Fijaos, la epopeya de Gilgamesh. Una, una obra no muy extensa que narra la gran aventura, la gran epopeya de Gilgamesh. Tiene cierto paralelismo con con la Odisea de Homero, por ejemplo, ese tipo de narrativa épica. También hay ciertos pasajes del diluvio universal o de ciertos paralelismos con Moisés, ya que Gilgamesh también es arrojado en una cesta de mimbre cubierta de brea. Ese sería el primer texto clásico que sería imprescindible leer. Después tenemos los clásicos indoarios, los Vedas, unos textos antiquísimos también, los Upanishads, las grandes epopeyas indias como el Ramayana, el Mahabharata, todas de libre descarga, como digo. Todo lo que tenga más de 100 años prácticamente es patrimonio de la literatura de la humanidad de libre descarga. Después nos vamos a los clásicos griegos y ahí comienza, pues los imprescindibles son los dos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Unos textos que han marcado nuestra cultura grecolatina. Imprescindible su lectura, la Ilíada y la Odisea. Después tenemos los grandes trágicos griegos, los inventores de la tragedia, que son Esquilo, Sófocles, Eurípides. Pues ahí tenéis todas las grandes tragedias griegas para leer. Mi favorita, la que os recomiendo, es Antígona. Antígona de Sófocles, una obra de arte. Grandes clásicos griegos también tenemos, o sea, Jenofonte, con Anabasis. Si os gusta la filosofía, los diálogos de Platón, las historias de Heródoto. Es decir, tenemos una gran variedad para leer de la cultura griega. Después, si nos vamos a la romana, la literatura romana, tenemos, cómo no, la obra cumbre de la literatura romana, la Eneida. La Eneida es un intento por dar a la cultura romana, por orden del emperador Augusto, encargado a Virgilio, gran poeta
romano, que creara una epopeya similar a la Odisea, a la Ilíada, para que los romanos se sintieran orgullosos de su patria. Entonces la Eneida es muy similar a la Odisea. Me gusta más la Odisea, personalmente, pero la Eneida está escrita en una prosa sublime, una prosa magistral. Es un libro interesante de leer. Bien, más literatura romana. Tenemos a Ovidio, a Horacio. Ovidio con su Metamorfosis, texto interesante. Horacio también tiene, no he leído mucho de Horacio, pero también tiene una literatura interesante. Luego Lucio Apuleyo con su Asno de Oro. Y uno que me gusta mucho es Cicerón. Cicerón tiene una prosa increíble. De hecho, en el Renacimiento, en la época del humanismo, se tomó a Cicerón como modelo, como ejemplo literario. Pues tenéis, pues, desde sus discursos sobre la vejez, sobre la amistad, o los diálogos, las catilinarias, los diálogos del orador, eh, los tópicos, Acayo Trebacio. Tenéis ahí muchísima para descargar de Cicerón. Bien, más textos de... Bueno, luego vendría la Edad Media. La Edad Media hay un pequeño vacío de textos literarios, quitando las Confesiones de San Agustín o algún que otro texto. Habría que esperar ya hasta prácticamente el Renacimiento con Petrarca, sí, con Petrarca, el Decamerón, y ya con Dante y su Divina Comedia. La Divina Comedia, que por cierto Dante toma a Virgilio, el creador de la Eneida, como su guía en los infiernos hasta encontrar a Beatriz, su amada, su alma. Después ya pues tenemos los textos de caballería clásica, la Amadís de Gaula, el Tirante Blanco, los textos de Troyes, la saga artúrica. Y ya llegamos al 1600 con nuestros protagonistas, Miguel de Cervantes, que da un vuelco total a la literatura con el Quijote, y William Shakespeare. El Quijote es una obra, vamos, de lectura imprescindible. Hay mucha gente que ha intentado leerlo y no ha pasado de la segunda página, pero merece la pena leerlo. Es un libro extenso, pero muy divertido y que engancha. Escrito en un castellano antiguo, con las aventuras y desventuras de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, que son más desventuras que aventuras, pero siempre se levantan, siempre vuelven a actuar de forma alegre y positiva. Muy recomendable. Miguel de Cervantes también tiene más textos. Tiene las novelas ejemplares. Rinconete y Cortadillo tal vez sea la más destacada. Y también la novela Los trabajos de Pérsiles y Sigismunda, que no es muy conocida, pero para Cervantes esa fue su última y su mejor, para él, su mejor novela. Yo no he terminado de leerla, pero lo haré. Y luego tenemos a Shakespeare, ese contemporáneo de Cervantes, ese gigante de la literatura, que escribió numerosas obras de teatro. Shakespeare era más dramaturgo que escritor. La mayoría de sus obras son teatro. Pues tenemos Hamlet, Otelo, Macbeth, Mercader de Venecia, Romeo y Julieta. Un montón de textos para leer. A mí, personalmente, el que más me gusta es La Tempestad. La Tempestad de William Shakespeare. Muy bien, luego tenemos pues un montón de clásicos del 1600 en adelante. Garcilaso de la Vega también, claro. Ya que también murió ese mismo día, habrá que nombrarlo. Y del 1600 al siglo XX, pues tenemos una increíble cantidad de autores para leer de todas las culturas, de todos los países. Sí, destacando los más importantes, pues en la literatura hispana pues tenemos a Lope de Vega, a Quevedo, a Góngora, tenemos a Benito Pérez Galdós, a Miguel de Unamuno, tenemos muchísimos clásicos ahí. Los de la generación del 27 también pues ya son clásicos, ya han inspirado sus derechos de autor. Si nos vamos a la literatura inglesa, pues tenemos a
a Charles Dickens, Mark Twain, Oscar Wilde. Tenemos ahí una increíble cantidad de textos clásicos. La americana, Edgar Allan Poe, uno de los primeros y más importantes autores de relatos de misterio, de terror, de fantasía. La literatura rusa, pues León Tolstoy, Dostoyevsky. Dostoyevsky es una maravilla, algo imprescindible. Crimen y Castigo es una obra psicológica profunda, muy interesante. O si os gustan los cuentos cortos, pues Anton Chekhov también es un referente. La literatura francesa tenemos a Guy de Maupassant, a Marcel Proust, Victor Hugo, Madame Bovary, el autor, no me acuerdo cómo era, Flaubert, Madame Bovary y Balzac. Pues tenéis ahí para leer, increíble. Seguro que me dejo muchos más, tampoco vamos a nombrarlos todos, pero de libre descarga podéis descargaros los clásicos de la literatura y leerlos. Y si alguien no quiere pagar, pues tiene para leer durante años y décadas. Bien, lo que decíamos, autores vivos, pues merece que se compren sus obras, ya sea en papel o en formato electrónico, porque merece que su obra sea reconocida y dignificada y remunerada en parte, ¿no? Bueno, os voy a explicar un poco también cómo va esto de los derechos de autor y cuánto gana un autor. Un escritor gana de media el 10% del precio final de una obra. 10%, ya sea un autor desconocido o un autor muy conocido. Entre el 8 y el 12%, no más. Puede parecer injusto, puede parecer una miseria. Es decir, si un libro os cuesta en la librería a precio final 10 euros, el autor va a ganar 1 euro. El resto pues se queda en intermediarios. Imprenta, editor, distribuidor, el librero que lo vende. Esto es así. Y bueno, también tener en cuenta que si pirateáis un libro o no lo compráis, pues estáis dejando de pagar a 4 personas o 4 familias. Es decir, el librero no vende, el distribuidor no distribuye, el editor no edita y el autor o el escritor no escribe o no publica, o no crea. Bueno, el autor probablemente seguirá creando, seguirá escribiendo, porque el autor, el artista crea por amor al arte. Y aunque no cobre, aunque no gane, seguirá escribiendo, pero no hace mucha justicia. Entonces recordar, día 23 de abril, día del libro y día del derecho, los derechos de autor. Una bonita tradición, sobre todo en Barcelona. Hoy en día estarán las calles plagadas de puestos de libros y de vendedores de flores, de rosas. Una bonita tradición que debería expandirse mucho más. Recordar, para los que no queráis pagar, descargáis gratis los grandes clásicos de la literatura. Muy bien, y ahora os voy a leer un par de textos de mis libros. Vamos a empezar por leer un capítulo del 1 sin segundo, un ensayo filosófico sobre cuestiones de la vida. Os voy a leer un texto corto sobre el miedo. Bien. El miedo. El miedo es la emoción más primaria y posiblemente la más fuerte e influyente de todas. El ser humano siempre ha padecido miedo, desde que vivía en las cavernas acechado por una infinidad de peligros, hasta hoy en día rodeado por 4 sólidas paredes y una alarma de seguridad. Si bien es cierto que el miedo fundamental es a la muerte, a todo aquello que atente contra la integridad física, también tiene otras vertientes, tales como el miedo al dolor y al sufrimiento, el miedo al fracaso, el miedo a no ser amado, el miedo al rechazo, el miedo a perder las posesiones, etc. El miedo en sí mismo no es malo, al contrario, es uno de los mayores aliados del hombre, pues sin él lo que queda es la temeridad. Y un hombre temerario no puede llegar muy lejos. El miedo es una estrategia biológica muy útil, que permitió a nuestros ancestros sobrevivir a las fieras, protegerse de la intemperie y almacenar alimentos para asegurar su supervivencia. El problema del miedo en nuestra sociedad actual, en la que apenas hay riesgos físicos, pero sí numerosos psicológicos, es que se vuelve patológico y nos bloquea. Nos impide seguir adelante y convertirnos en los seres potenciales que podríamos llegar a ser.
Es un gran limitador. Tengo miedo al fracaso y por ello no actúo. En la mayoría de casos ni siquiera lo intento. Tengo miedo a no ser amado y por ello soy condescendiente hasta el punto de arrastrarme. Tengo miedo de decepcionar a las personas que amo y por ello no salgo de los cánones de lo establecido. Tengo miedo a perder la libertad, a las largas condenas y por eso no me comprometo. Tengo miedo al sufrimiento y a la enfermedad y la preocupación me devora, aun estando sano. ¿Os suenan estas frases? El miedo patológico nos bloquea, nos obstruye, nos impide desarrollar toda nuestra potencialidad, nos corta las alas. Y al contrario, si perdemos el miedo, la temeridad nos retira la prudencia y el sentido común y puede hacer que nuestra vida acabe antes de tiempo con facilidad. La clave está en lograr el equilibrio. ¿Cómo superar el miedo patológico entonces? ¿Qué técnicas existen para devolverlo a su estado normal, ese que nos previene de peligros? ¿Cómo devolverlo al rol de nuestro mayor amigo, en lugar de nuestro peor enemigo? Desgraciadamente no hay muchas técnicas ni sustancias químicas que lo rediman. A lo sumo lo reducen, mas solo temporalmente. Y eso no sirve a la larga. Toda mi vida he tenido miedo de casi todo, pero mi mayor miedo era a la muerte, a dejar de existir, a dejar de ser. Si tomamos conciencia de que tenemos ante nosotros un tiempo baldío, que nada realmente importante está predestinado a perdurar, que la muerte nos alcanza a todos, que aquí hemos venido a aprender, y que aprender sobre todo conlleva fracasar. Fracasar, fracasar, y volverlo a intentar. ¿A qué puede verse reducido el miedo entonces? Lo que más tememos perder, que es nuestra vida, o más que eso, nuestro espíritu inmarcesible, diría yo. Paradójicamente, es lo único que no perderemos. Sí, todo lo demás pasará y quedará, pero lo más valioso que poseemos, esa joya en el loto de nuestro corazón, permanecerá, pues ni fuego la quema, ni el agua la moja, ni el viento la orea. ¿De dónde queda reducido el miedo entonces? ¿Sabéis cómo representaban los antiguos egipcios al miedo? Con el jeroglífico de un pato desplumado. Visualizar. Un pato desplumado listo para ser cocinado. Senefj era su nombre. En eso nos convierte el miedo, en presas fáciles, en rivales poco dignos, en alfeñiques. Siempre que tengo miedo trato de recordar esto, para no verme paralizado y hacer aflorar el valor que habita en mí. No siempre es fácil, pero el miedo se equilibra con el valor, con el coraje para seguir adelante siempre, sean cuales sean las circunstancias externas que nos atenacen. La fortuna sonríe a los audaces, decía Virgilio en la Eneida, otra gran frase para recordar y para generar valor en nosotros. El miedo, cuando es virtuoso, nos da prudencia y hace aflorar en nosotros el valor. Pero es el conocimiento directo de la permanencia de nuestra esencia, lo que nos libera totalmente del miedo. Medita, zambúllete en tu interior y hallarás tal certeza. Cada vez que tengas miedo, siente tu miedo, observa tu miedo, valora tu miedo. Discierne si ese miedo tiene fundamento, si existe realmente algún peligro físico que atente contra tu seguridad, o si solamente ese miedo está en tu mente. Discierne. Si realmente ese miedo te protege, hazle caso. Si solo te limita, véncelo con valor y hazlo, aunque tengas miedo. El uno sin segundo. Bien, os voy a leer otro fragmento de Anhelo de Luz, una obra más poética. Bien. A ver qué os puedo leer. Bueno, vamos a abrirlo así al azar. Ha salido este. Preguntas, se titula. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el significado último de la existencia? ¿Acaso estamos condenados a la destrucción? ¿A recorrer este devenir infinito sin abrir los ojos por un solo instante? ¿Seremos arrastrados eternamente por esta ponzoñosa rutina
que nos lleva directa hacia el borde del abismo. ¿Es sensato estar perdiendo el tiempo así, de esta manera? Yo sé que el destino del ser humano es llegar a la última etapa de su evolución, convertirse en un ser de luz. Estos años solo son una dura etapa de transición, una amarga prueba a superar para llegar al final. Son el largo trecho que separa la salida de la meta. Miro a mi alrededor y veo a gente concentrada en cosas mundanas, totalmente dormidos a la vida, o tal vez despiertos, y sea yo el durmiente. Sea como fuere, así lo siento. Ven claramente como esa llamada del infinito, que pronuncia mi nombre frecuentemente, acompañada por un fuerte anhelo de volver. Quiero volar alto, muy alto. Y si tu llamada es verdadera, estira mi arco sin temor a romperlo, pues la flecha que porta, que es mi alma, es flexible y quiere llegar rauda a la diana, que es el centro de tu corazón. Bueno, un breve fragmento de Anhelo de Luz. Muy bien, pues vamos a finalizar este breve encuentro online literario del 23 de abril del 2015. A lo dicho, como resumen, Día del Libro, Cervantes, Shakespeare, Garcilaso. 23 de abril, la Diada, San Jordi, regalar un libro y una rosa. La importancia de los derechos de autor, la importancia de leer los clásicos y esta breve lectura de mis obras que están disponibles a la venta si las queréis comprar y regalar hoy, pues también. Por último, pues eso, no dejéis de leer, no dejéis de potenciar y fomentar la cultura. Feliz Sant Jordi para los catalanes y feliz Día del Libro para el resto de personas. Pues muchas gracias por escucharme, por acompañarme en este encuentro literario y hasta el próximo 23 de abril. Hasta la próxima.